Hola amigos, pues bienvenidos a un programa más de Special Family. Les saluda su amiga Rosalba Peña y les saludo desde los estudios de Univisión Radio. Y bueno, hoy tenemos otra vez la serie Prevención y Salud y hoy tenemos este tema que es tan importante, que es la perimenopausia y la menopausia. Y para hablar de este tema he invitado a una persona que tiene una pasión por educar en todos estos temas. Es la doctora Blanca García de la Cadena. Ella es ginecóloga y obstetra. Y ella tiene una maestría en sexualidad clínica y una maestría en comunicación. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. Es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, Rosalba. No, pues muy honrados, doctora, de que esté con nosotros y que venga a explicar este tema que a veces no es muy común que se hable de él, y quién mejor que usted para venir a explicar estos conceptos. Y si nos pudiera decir, doctora, ¿qué es la perimenopausia? Sí, mire, la perimenopausia es una etapa que inicia la mujer cuando empieza a disminuir su aporte de estrógenos. Normalmente con el paso de los años, después de los 35 años, algunos estudios lo mencionan, otros después de los 40, las mujeres empezamos a tener un deterioro de la producción de estrógenos a nivel del ovario, y esto pues va a generar cambios importantes en nuestro organismo. La perimenopausia se considera esta etapa previa a la que todavía no hay una manifestación clínica tan evidente, con algunos síntomas que vamos a ver al rato, pero que sí ya hay cambios que nos empiezan a hacer sentir que nuestro cuerpo y nuestro organismo no funcionan de la misma manera. Yo creo que una de las cosas muy importantes de hablar de este tema es que se ha descalificado mucho. O sea, se ha dicho como que ya estás en la menopausia, en una situación de descalificación, y yo creo que, como vamos a ver a lo largo de la plática, es una de las etapas de mayor, que se puede disfrutar de manera más importante y más intensa en las mujeres. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la perimenopausia y la menopausia? En la menopausia ya empezamos a encontrar datos clínicos, ya empezamos a tener algunos cambios, que generalmente menopausia específicamente se refiere a los cambios en la menstruación, donde vemos que la mujer empieza a tener sangrados irregulares, abundantes, una serie de cambios, y ya en sí el concepto real y completo es climaterio, que nos engloba ambas etapas y que nos habla de todos los cambios, de todos los síntomas que la paciente siente, pero también de todos los cambios orgánicos que se dan sin que la paciente se dé cuenta. Entonces la perimenopausia y la menopausia son como una etapa. La perimenopausia es previa a la menopausia, donde ya los cambios pues son más manifiestos. Normalmente la menopausia se presenta después de los 45 años. Y bueno, ¿cuáles serían los síntomas en los dos casos, doctora, que nosotros pudiéramos decir, bueno, yo estoy en una de estas dos etapas, o son muy parecidos o son muy diferentes? ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas son muy variados de una paciente a otra, y sobre todo la manera de iniciar. Hay pacientes que inician como cambios de la menstruación, pacientes que de repente dejan de arreglar 2 meses, o de repente arreglan 2 veces en el mes, o que si arreglaban 3 días ahora arreglan 7, con un sangrado abundante, a veces con presencia de coágulos, que empiezan a tener cambios del estado de ánimo. Generalmente en la perimenopausia los cambios son menos evidentes. La menopausia es cuando ya está establecida. Uno de los datos que nos marca que ya es la menopausia es que desaparece la menstruación ya por varios meses. La perimenopausia es cuando empiezan a haber estos cambios, son los cambios iniciales, a veces no es tan perceptible. Les digo, varía mucho de una paciente a otra. Hay pacientes que no tienen muchos síntomas. También empieza a haber cambios de estado de ánimo, problemas para dormir, resequedad en la piel, empieza a sentirse, yo les comparo mucho que es muy similar a esta etapa que vivimos en la adolescencia, Sí. donde los jóvenes empiezan a sentir como que son personas distintas a las que eran, y en la menopausia es un cambio muy similar. La mujer empieza a sentir que es distinta a lo que estaba acostumbrada a sentir de sí misma, y pues por lo tanto genera una situación de estrés y tensión muy importante. ¿Y cómo pudiéramos ahora sí que cada mujer que tengamos que pasar por esta etapa, como usted dice, o sea, no hay vuelta de hoja, o sea, tenemos que pasar por ahí, pero sabemos que mucha gente lo ve como un gran desafío, y en los comentarios que oímos en pláticas o en grupos, ¿verdad? Pues es un desafío. ¿Cómo la gente puede llevar una mejor calidad de vida en estas dos etapas? Yo creo que primero que nada con el conocimiento. Yo creo que el tener la información y saber qué es lo que está pasando con nosotros, a qué se deben estos cambios y entenderlo, yo creo que nos da una gran pauta para poder enfrentar este reto en las mejores condiciones.
Yo siempre he dicho que tenemos que entender que es una de las etapas más maravillosas de las mujeres, de verdad, porque es una etapa en la que la mujer ya sabe lo que quiere, ya se conoce, ya sabe hacia dónde va. Muchas veces en esta etapa de la vida ya tenemos como más espacio de tiempo para dedicarnos a nosotras mismas, porque normalmente la mujer se dedica más al esposo, a los hijos, a la familia, y en esta etapa podemos tener más madurez de autoconocimiento. Ahora, en cuanto a la sintomatología, bueno, pues el saber tener el conocimiento de que estamos viviendo esta etapa, pues nos da la oportunidad de buscar ayuda médica, que existen muchas maneras de tratarla y mejorar la sintomatología o incluso que desaparezca, y esto nos hace que tengamos mejores condiciones. En cuanto a la prevención, pues obviamente el no fumar, el no tomar, o sea, todas las medidas que sabemos que contribuyen a la salud, pues contribuyen a que nosotros vivamos mejor esta etapa. Por ejemplo, si mantenemos nuestros pesos, si mantenemos una alimentación adecuada, si hacemos ejercicio, o sea, si no fumamos, si no tomamos, esto nos va a dar una posibilidad de que la vivamos en mejores condiciones, aunada a los tratamientos médicos como terapia y reemplazo hormonal. Bueno, sabemos, doctora, que cuando estamos pasando un proceso de estar embarazadas o cuando queremos embarazarnos y cualquier proceso de este tipo, siempre estamos acudiendo a la consulta, siempre nos estamos checando. ¿Y usted qué recomienda para las mujeres que están pasando uno de estos dos procesos? ¿Es importante vivirlo ahora sí que de la mano del doctor, yendo a consulta? ¿Cada cuándo sería recomendable o bajo qué síntomas siempre tendríamos que estar yendo a la consulta para no pasar estos desafíos ahora sí que con tantas preguntas y con tantos miedos y solas? Ok, sí, mire, le comentaba que es muy importante, esta serie de cambios van a ir siendo progresivos, y entonces lo ideal es que las pacientes acudan a un control médico una vez al año, lo ideal, pues para revisar los pechos y el Papá Nicolau y una serie de medidas que son preventivas en cuanto a la salud. Y aquí irse preparando precisamente para esta etapa en función de la edad que se tenga, ir preparándose en cuanto a los conocimientos, la sintomatología que se va teniendo, prevenir con la alimentación, y en el momento en que se empiecen a presentar algunos de estos síntomas que mencionábamos, cambios de la menstruación, problemas en la sexualidad, que también son muy importantes, las pacientes empiezan a tener pocas ganas en la relación sexual, o la relación sexual es dolorosa por la resequedad vaginal, o que empieza a haber problemas de cambios de estado de ánimo, bochornos, todos estos cambios pues nos van a decir que ya está empezando a haber una situación. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos que elegir cuál es el momento ideal para iniciar un tratamiento, precisamente para evitar todo este deterioro, que aparte va a repercutir en muchos campos, porque está visto que esto incluso nos puede prevenir en situaciones de riesgo como Alzheimer o demencia senil. Entonces, son situaciones que a corto, largo, mediano plazo se pueden presentar. Entonces, yo creo que las mujeres tendríamos que estar llevando nuestra revisión cada año. Y en esta etapa de la vida, pues igual, cada año, y ya va a depender de lo que el médico nos vaya encontrando, en qué condición nos encuentre, que si nos inicia un tratamiento nos pueda citar más frecuentemente para, sobre todo inicialmente, que es cuando uno valora cómo va la paciente respondiendo al tratamiento, y pues dejarle mejores condiciones de vida, mejor calidad. Qué interesante, doctora, esas condiciones que menciona, porque muchas veces no hay conocimiento de esto, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si una mujer se confía y dice, bueno, yo ya dejé de menstruar, yo sé que estoy en la menopausia, pero no tengo síntomas? ¿Qué pasa con esto? ¿Hay personas que no tienen tantos síntomas o que definitivamente no tienen? Sí, hay pacientes que no tienen sintomatología ninguna. De hecho, esto incluso se ha relacionado con la actividad laboral. Las mujeres que permanecen más tiempo en la casa, o sea, que se dedican más bien al hogar, tienen generalmente mucho más sintomatología que la mujer que está trabajando, que tiene un desarrollo, un desempeño profesional, que se mantiene más ocupada o probablemente tenga más información, tiene menos sintomatología, pero también esto tiene una carga genética. Entonces vamos a ver que esto, cuando se presenta la sintomatología o no se presenta la sintomatología, no va a detener los cambios que se están dando. Generalmente las mujeres en esta etapa empezamos a tener más deterioro orgánico en general y tenemos más riesgo de presentar las enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión, como la diabetes, como los problemas reumáticos, y esto se va generando. Aparte, hay dos cambios muy importantes que se dan en la pérdida de estrógenos, que son el depósito de lipoproteínas o grasas de baja densidad en los vasos sanguíneos, que son las que les llamamos grasas malas, que nos van a alterar la circulación de los vasos sanguíneos y nos van a dar una serie de factores de riesgo, pues como infartos. Sabemos que las mujeres antes de la menopausia es raro que suframos un infarto,
una exacerbación o una descompensación de los problemas de hipertensión, más riesgo de accidentes vasculares, y a nivel de los huesos empezamos a perder grandes cantidades de hueso y a producir menos, entonces tenemos mucho más riesgo de fracturas. Esto no lo va a prevenir tratamientos específicos en función de la menopausia. Entonces, como ustedes ven, los cambios de hecho más importantes no son los que sentimos, sino los que realmente se están generando. Ahorita que tocó este punto, doctora, de lo que es genético, ¿qué influencia tiene lo genético, las cuestiones hereditarias en este proceso de la mujer? Sí tiene una influencia. Se ha visto que sobre todo en cuanto al ciclo, por ejemplo, si nuestra madre tuvo un ciclo menstrual o empezó su menopausia en determinada edad, es muy factible que las hijas también. No se sabe cuál es la explicación. También se sabe que si la sintomatología de la mamá es muy exacerbada, muy delicada o muy complicada durante la menopausia o no presenta esas alteraciones tan frecuentemente o tan evidentemente, en la hija es muy frecuente que se presenten. O sea, les digo, no existe una explicación de por qué tiene que ver con qué es lo que traemos en la genética que nos haga que se presente de la misma forma, porque incluso podrían ser factores culturales más que genéticos. Podría ser que en un momento dado sea porque la información, el conocimiento, la manera en que vivimos esa etapa de la vida, la manera en que vemos la salud, pues pueda repercutir de manera determinante en cómo la vivamos en un momento dado. Sí, ahora sí que las herramientas con las que venimos para enfrentar este proceso de la vida, ¿verdad? Y otra de las cosas, doctora, que también es muy importante explicar, ¿termina la vida sexual cuando una mujer está en la menopausia o qué pasa con esta etapa de la mujer? No. Recordemos que somos seres con sexualidad del nacimiento a la muerte, y esto es muy importante, porque sí está muy descalificada la sexualidad en esta etapa. O sea, generalmente piensan que las mujeres o los hombres en determinada etapa de la vida pues ya no tienen por qué pensar en sexualidad, y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no si es una etapa en la que podemos disfrutar y sentir de la misma o de manera más intensa que en otras etapas? Como les mencionaba en algún momento, yo creo que esta es una de las mejores etapas porque tenemos más autoconocimiento, conocemos más nuestro cuerpo, o al menos debería de ser así si tuviéramos una educación sexual, y si no, es el momento de empezar a hacerlo. Pues es una etapa en la que podemos vivir intensamente nuestra sexualidad, que hay cambios sí los hay, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el periodo de estímulo para llegar a una satisfacción sexual puede ser más largo, ¿verdad? Se alarga un poquito, necesitamos a lo mejor más caricias, a lo mejor más besos para poder dejar fluir o sentir lo que sentíamos en otras etapas de la vida, pero no significa que no lo vamos a disfrutar. Generalmente aquí lo que pasa es que como necesitamos esforzarnos más, pues podemos ir encontrando mayores puntos de estímulo, y esto nos hace que nuestra sexualidad se convierta en una sexualidad más plena y más placentera que en otras etapas. Hay datos como por ejemplo la resequedad vaginal que sí nos puede complicar la vida sexual, pero aquí pues nosotros damos tratamientos hormonales que nos van a restituir esta humectación vaginal para que no haya dolor en la hora de la penetración. Y también la falta de deseo que se presenta por una disminución en la función de la libido, pues también puede repercutir, pero no hay ninguno de estos datos que no se puedan corregir si damos una terapia de reemplazo hormonal adecuada. Entonces es una etapa de la vida en que la sexualidad se puede disfrutar intensamente, y a lo mejor igual o más intensamente dependiendo de lo que nosotros queramos en cuanto a otras etapas de nuestra vida. Sí, yo pienso que es cuestión de comunicación también en la pareja, y como dice usted, ya si los niños ya crecieron, ya si no hay tanta actividad, tanta responsabilidad en la casa, pues es cuestión de comunicar y como dice usted, tratar de llevar esto a un punto en que la relación sexual sea más placentera de acuerdo a la situación que se está viviendo. Y ahorita que hablamos de que la mujer también deja de menstruar, entonces ya no hay ninguna posibilidad que si la mujer deja de usar anticonceptivos quede embarazada, o qué sucede con este proceso. Aquí es muy importante una evaluación médica, clínica, porque sabemos que aun cuando es cierto que la mujer al tener una disminución de los estrógenos empieza a dejar de ovular, puede tener ciclos en la perimenopausia que mencionábamos al principio, todavía está ovulando, entonces existe la posibilidad de embarazo. Hay pacientes que se confían y entonces dicen, no, ya no me puedo embarazar, y se embarazan en esa etapa de la vida, porque sí. En la perimenopausia específicamente, pues generalmente todavía hay ovulación. Ya cuando entramos en la menopausia, y cuando la menopausia es inicial, puede haber algunos ciclos anovulatorios, o sea, que no haya riesgo de embarazo, pero otros sí ser ovulatorios. Entonces sí es muy importante una evaluación ginecológica para que veamos si existe o no ya la posibilidad de embarazo. El hecho de que haya dejado de arreglar 2 o 3 meses no significa que no se pueda embarazar. Puede ser que
esté reglando cada 3 meses porque algunos ciclos sean anovulatorios, pero si coincide una relación sexual con una ovulación, se puede embarazar. Y obviamente un embarazo en esta etapa de la vida pues conlleva algunos riesgos importantes. Entonces yo sí creo que el cómo cuidarse para no embarazarse debe estar presente. ¿Y cuáles serían los riesgos si una situación de estas llegara a suceder? ¿Cuáles serían los riesgos para una mujer en una situación así? Si hablamos de los riesgos como para la madre, pues serían las enfermedades crónico-degenerativas que presente. Si la paciente es diabética, hipertensa o cualquier enfermedad que tenga, pues puede en un momento aumentarse con el embarazo. Pero en cuanto al bebé, pues existen riesgos importantes. Normalmente cuando una mujer tiene más de 45 años y se embaraza, el riesgo de tener, por ejemplo, hijos con síndrome de Down es muy alto. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres nacemos con un número determinado de óvulos. Nuestros óvulos tienen, por así decirlo, nuestra misma edad, de tal manera que los hombres tienen espermatozoides y los espermatozoides son de neoformación, o sea, los espermatozoides no tienen que ver con la edad del hombre. Por eso el que el hombre tenga 80 años no importa en el desarrollo del embarazo. Pero si la mujer tiene más de 45 años, este óvulo ya puede tener cierto deterioro de tal manera que a la hora de la formación del producto, pues presenta alteraciones. Le digo, la más frecuente es el síndrome de Down. Entonces, la edad de la mujer sí es muy importante en función del embarazo, ¿verdad? Yo siento que no tan exagerado como se ha visto que sobre todo ahorita que ya las mujeres se embarazan en etapas más tardías, sí. Estamos en los extremos, o en etapas muy tempranas o en etapas muy tardías, pues sí, puede haber un embarazo como primer embarazo a los 40 años, pero después de los 45 años, cuando llega un deterioro importante, pues sí tenemos que tener mucha precaución. Y bueno, si decidimos ya en una etapa así de la vida usar un tratamiento hormonal, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas para una mujer que decide usar algo así? Bueno, primero que nada es muy importante comentarles que la terapia de reemplazo hormonal tiene que ser indicada por un ginecólogo. O sea, no es conveniente una automedicación. Creemos que todos los tratamientos de terapia de reemplazo hormonal, igual que a veces pensamos de los anticonceptivos, son iguales, pero no son iguales. Las combinaciones entre estrógeno y progesterona son diferentes estrógenos y diferentes progesteronas. Y obviamente al ser distintos, pues tienen diferentes efectos. Entonces nosotros tenemos que indicar la terapia de reemplazo hormonal específica para cada paciente en función de su historia clínica, de qué enfermedades tiene o ha tenido, de cuáles serían los factores de riesgo que estuviéramos en un momento dado presentando con este tratamiento. Entonces, el tratamiento de reemplazo hormonal va a tener que ser en función de cada paciente, qué edad tiene, cuánto tiempo tiene con la menopausia, si está en la perimenopausia o en la menopausia ya establecida, si todavía está arreglando o ya no está arreglando, si el principal motivo de consulta fue porque no tiene ganas en la relación sexual o es porque ya no arregla o porque tiene muchos bochornos. O sea, todos estos datos, que son muchísimos, nos pueden dar una luz de cuál es el tratamiento o el medicamento indicado para cada paciente. Y lo que mencionábamos ahorita, la paciente a la que yo considero que todavía existe riesgo o posibilidad de embarazo, pues probablemente decida darle un anticonceptivo hormonal en vez de una terapia de reemplazo hormonal, pues para evitar ese riesgo. Entonces les digo, estos tratamientos tienen que ser muy individuales y obviamente las ventajas pues tienen que ver con que nos evitan los riesgos de la osteoporosis, de la pérdida de calcio, de las alteraciones cardiovasculares que mencionábamos ahorita. Se ha visto que las pacientes con tratamientos hormonales mejora mucho su calidad de vida y aparte hay enfermedades como Alzheimer y demencia senil e incluso la evolución del cáncer de mama cuando en un momento se llega a presentar que tienen mejor evolución en las pacientes que han tenido una terapia de reemplazo hormonal. Y el mito, doctora, de que si con un tipo de terapia hormonal pudiera dar cáncer, ¿cuáles son las estadísticas, los casos o cuál es la probabilidad? Sí, es muy interesante esta pregunta porque es uno de los grandes temores de las pacientes. La paciente que llega a la consulta y que tiene una perimenopausia o menopausia, le da mucho temor muchas veces el uso de los hormonales. Primero, pues porque a veces nos quedamos con la idea de una mala información que se da a veces de manera irresponsable, atacando y diciendo que los hormonales producen cáncer. Efectivamente, cuando no están bien indicados, cuando se automedica, cuando no se dan de manera adecuada, pues existe cierto riesgo. Anteriormente se utilizó por mucho tiempo el puro estrógeno como una terapia de reemplazo hormonal y el puro estrógeno en sí mismo sí produce un riesgo importante de cáncer de mama o cáncer cervicuterino. Sí. Pero cuando se empezó a ver este riesgo, se empezó a hacer la combinación entre estrógeno y progesterona, que se ha visto que la progesterona nos da un factor protector en relación a este riesgo. Y entonces las ventajas que nos produce la terapia de reemplazo hormonal, como les menciono bien indicada, son mucho mayores que los riesgos.
Aquí es importante decir que una paciente que va a requerir una terapia de reemplazo hormonal, pues tiene que estar en un control médico, ¿verdad? Tiene que hacerse sus revisiones de los pechos, tiene que hacerse su papá Nicolau. O sea, el médico tiene que estarla viendo, les digo, cada año, cada 6 meses. Inicialmente, cuando empiezan el tratamiento, yo normalmente la cito cada 2 meses, ya que veo que están bien estables, pues ya les voy espaciando las citas, pero sí necesitamos tenerlas en control, pues para estar pendientes de que no vaya a haber alguna situación de estas. Obviamente la ventaja o la ventaja de usar una terapia de reemplazo hormonal, pues es que mejora muchísimo la calidad de vida. Hay pacientes que a mí me ha tocado ver manejadas como pacientes psiquiátricas, sí, y con antidepresivos y ansiolíticos y no sé qué tantos medicamentos, cuando la alteración real es hormonal, y son pacientes a las que les dan todos estos medicamentos y no se controlan. ¿Por qué? Pues porque el problema realmente es hormonal, y entonces a lo mejor en un momento dado inicialmente podríamos utilizar algún medicamento de este tipo con la terapia de reemplazo, pero luego suspenderlo ya con los niveles hormonales establecidos. Pero las ventajas de la terapia de reemplazo hormonal bien indicada son muchos. Sí, pues nos produce a corto y largo plazo muchas ventajas. Sí, y sería importante, doctora, que la gente no se automedique, no se deje llevar por lo que a alguien más le funcionó, porque cada quien, como usted lo mencionaba, como es un factor que también puede tener alguna relación con lo hereditario, con lo genético, y como el cuerpo de cada una de nosotros es diferente, la situación es diferente, no automedicarse solamente porque a alguien le funcionó, como es importante estar acudiendo a la consulta médica. Y nosotras como mujeres y como mamás a veces somos las últimas que vamos a una consulta porque atendemos todo lo demás antes que a nosotras mismas. Entonces sería bien importante que acudir a la consulta, primeramente también para tener una calidad de vida nosotras y poderle ofrecer una calidad de vida a las personas que amamos y no entrar en situaciones de riesgo como las que usted comenta. ¿Qué otras cosas, doctora, podrían influir para todavía tener una mejor calidad de vida en lo que usted ha visto? ¿Qué es lo que más ha funcionado aparte de los tratamientos que se han implementado? Fíjense que uno de los elementos que yo he visto que enriquece mucho y mejora mucho las condiciones de calidad de vida de la mujer en esta etapa es una vida sexual placentera. O sea, cuando la mujer en esta etapa de la vida, si no la ha tenido antes, porque es muy común que las mujeres y los hombres tengamos alteraciones de la respuesta sexual, porque no sabemos cómo, porque tenemos de alguna manera descalificada la situación del placer y el erotismo como algo malo, como algo que no es valor, o sea, que no tiene un valor importante. Y cuando en esta etapa de la vida muchas parejas se reencuentran, porque se vuelven a quedar solos, empiezan a volverse a reconocer el famoso nido vacío, donde la mujer se empieza a sentir muy sola, pero si esto propicia un acercamiento en la relación de pareja, pueden iniciar una vida sexual de una manera muy distinta, y entonces esto nos da mucho mejor calidad de vida. Cuando nosotros tenemos una sexualidad placentera, en la que disfrutamos, las caricias, en la que la vamos enriqueciendo, en la que podamos tener un orgasmo, una satisfacción completa, esto nos puede dar una mejor posibilidad de estar en mejores condiciones que incluso en etapas anteriores. Por eso esta etapa es fundamental vivirla con madurez y con conocimientos, porque eso nos va a hacer actuar de manera distinta. Recordemos que en la vida, si nosotros, lo más importante es la actitud que tomamos ante las circunstancias, sí, no las circunstancias en sí. Entonces, si yo tengo el conocimiento sobre el tema de la menopausia, si sé que tengo una edad en la que ya estoy empezando a tener cambios o incluso los puedo estar empezando a sentir, pero entiendo estos cambios, sé que tengo alternativas de tratamiento y las busco, yo creo que la calidad de vida va a mejorar mucho. Yo siempre les comento que ya la etapa esa en la que las mujeres nacimos para sufrir ya pasó a la historia. Sí. O sea, ya no se trata de que las mujeres vivamos la vida sufriendo esta etapa, no. O sea, hay muchas maneras de vivirla en las mejores condiciones. Entonces lo que tenemos que hacer es acceder a esas condiciones y, como usted mencionaba ahorita, dejar de dejarnos hasta el final, porque al final de cuentas, si nosotros queremos apoyar a los otros, pues tenemos que estar bien para poderlos apoyar. Entonces claro, tenemos que pensar también en nuestra salud. Sí, no victimizarnos en esta etapa que, como dice usted, con todo el conocimiento y con todas las herramientas y de la mano de un buen médico como usted, podemos vivir situaciones mejores de las que se habla o de las tragedias que se dicen, ¿no? Porque todo el mundo lo comenta como que si fuera algo terrorífico. Y bueno, doctora, pues que le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros, y en qué redes sociales y en qué páginas la pueden encontrar. También me gustaría que les mencionara que le pueden consultar por medio de Skype. Háblenos un poquito de sus redes. Sí, mire, yo tengo una página web que es dereagarciadelacadena.com,
donde aparte hay mucha información y a través de ahí me pueden hacer preguntas, citas, en fin. También tengo mi teléfono celular, que es con en la ciudad de Chihuahua, que es 614-223-1094. Tengo mi teléfono del consultorio, que es 614-415-5415. Y tengo 3 páginas en Facebook. Una que es la mía personal, donde también hay información. Tengo una página que es Ginecología, Obstetricia y Sexualidad en Facebook, donde hay muchísima información, preguntas, videos y audios con temas específicos. Y también tengo una página que se llama Sexópolis, con doble S al final, donde también hay muchos audios grabados con temas de ginecología, obstetricia y de sexualidad. Y también sí doy consulta a través de Skype. Yo consulto en la ciudad de Chihuahua, en México, y en la ciudad de Ojinaga, Chihuahua, también en México. Y a través de Skype pues pueden hablarme por teléfono o mandarme un WhatsApp y hacemos una cita, y también por Skype puedo manejar el tema de la terapia sexual, ya sea individual o de pareja. Ay, qué interesante, doctora. Pues estamos muy contentos de que traiga toda esta información de la que muy poco se habla y que puede ahora sí que ayudar a muchas personas en situaciones como es de este tema y muchos otros en los que estamos en pláticas, y sería importante en un futuro abarcar este tema de la sexualidad. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. No, pues muchas gracias, Rosalba, es un placer, y pues felicidades por este programa y por este esfuerzo que hacen pues para ayudar a la gente que tenga mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias.